Bien, ahora vamos a aplicar la regla de la cadena a funciones que tengan un logaritmo, es decir, logaritmo de una cierta función f de x. Vimos en la tabla de integrales inmediatas que la derivada del logaritmo en base a de x era 1 partido de x por el logaritmo neperiano de a. Y la derivada del logaritmo neperiano de x era 1 partido de x simplemente, porque el logaritmo neperiano de la base e daba 1. Bien, sí. ¿Cuál es la versión en función compuesta? La versión es como siempre. Cambiamos, en vez de tener aquí x, tenemos una función de x. Y a la hora de aplicar la derivada, hacemos la misma regla. 1, en vez de poner x, ponemos f de x, el logaritmo que aparece igual, y como siempre multiplicamos por f'. Lo mismo sucederá para esta función de aquí. Cambio la x por f de x, es decir, una función de x, y a la hora de derivar obtenemos la misma regla. 1 en vez de 1 partido por x tendremos 1 partido de f de x y multiplicaremos por f'. Normalmente el formato que se presenta como 1 partido por f quedaría, al multiplicar f' por 1, f' entre f, pues así será la forma que lo presentaremos. Igual que aquí, en vez de poner f' aquí multiplicando, pues ya lo multiplicamos y lo ponemos como numerador de esta fracción que queda por más simplificada la escritura. Vale, veamos este primer ejemplo. Tenemos log. Cuando no pone nada, recordar que esto significa que es base 10. ¿Vale? No se pone, pero lo recordamos. Bueno, apliquemos esta regla de la cadena, pues. La función que está dentro del logaritmo f de x, es decir, lo que es f de x, es x cubo menos 2. Bueno, si yo aplico la regla de la cadena, el valor de y' será, arriba tengo que poner la derivada de f de x. Fijaros, la derivada de esta función es 3x cuadrado. Así que pongo aquí arriba 3x cuadrado. Y abajo que pongo la función por el logaritmo de la base, es decir, la función x cubo menos 2 por el logaritmo de la base. La base hemos dicho que era base 10, pues escribimos logaritmo neperiano de 10. Y así lo dejaríamos. Vamos a hacer uno un poquito más complicado. Imaginar que yo tengo que hacer la siguiente derivada. Logaritmo neperiano de, bueno, uno sencillo. Para empezar, luego lo complicaremos. De coseno de x, es decir, la función que aparece aquí no tiene por qué ser polinómica, puede ser cualquier función. Fijaros, la f de x que tenemos dentro del logaritmo es coseno de x. Si yo tengo que derivar el coseno de x, que aparecerá en la fórmula, tengo que hacer f' partido por f, que eso sería la derivada de esta función. Podréis ver claramente que la derivada de f de x, la derivada del coseno, es menos seno. Esto aparece en las tablas. Y abajo pondré la función f de x, es decir, coseno de x. Es decir, una derivada bastante sencilla. Pongamos otra. Logaritmo en base 3, por ejemplo, de el arcoseno de x. Si yo derivo esta función, la función, estamos en este caso de aquí, logaritmo en base a, es decir, en este caso la base es 3, la función f de x es arcoseno, lo que está dentro del logaritmo. ¿Cuál es la derivada del arcoseno? Porque la vamos a necesitar. Voy a ponerla aquí primero, que es un tanto más compleja. Es 1 partido de raíz de 1 menos x al cuadrado. Así que si yo derivo esto, la regla de la cadena me dice, pon arriba f', pongo una
raya de fracción, pon arriba f', que es 1 partido de raíz de 1 menos x cuadrado, y pon abajo la función arcoseno, es decir, pon abajo f de x, arcoseno de x, y multiplica por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 3. Ahora, ¿qué hacemos? Y aquí yo pongo un 1, para tener una única fracción, tengo que multiplicar este por este arriba y este por este abajo. Así que el resultado será, arriba tendré 1, 1 por 1, y abajo tendré, ordenado de la siguiente manera, pongo primero la función raíz de 1 menos x cuadrado, puedo poner luego el arcoseno de x, y normalmente las constantes van delante, así que pongo el logaritmo neperiano de 3 por raíz de 1 menos x cuadrado, arcoseno de x. Bien, vamos a ver un caso donde, si aplicamos directamente esta regla, se nos puede complicar la derivada, pero si somos ingeniosos y utilizamos las propiedades de las derivadas, de los logaritmos, podemos simplificar el cálculo de la derivada. Observemos este caso. Yo quiero hacer y igual al logaritmo neperiano de x cuadrado menos 2 partido de x más 1. Bien, todo esto dentro del logaritmo. Tenemos logaritmo de una función. Perfecto. ¿Cómo hago esa derivada? Si voy directamente a hacer f' entre f, pues lo que hacemos es, abajo pongo f, que es x cuadrado menos 2, partido de x más 1, y arriba pongo la derivada de esto. ¿Qué es esto? Pues tengo que usar la derivada de la división de funciones. Recordad, si yo tengo una función partida por otra y la derivo, tengo que hacer derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de abajo, el de arriba sin derivar, el de arriba derivado, partido de la función al cuadrado. Esto era la derivada de la división. La he recordado rápidamente aquí. Con lo cual tengo que poner una raya larga. Derivada del de arriba, derivada de x cuadrado menos 2, que será 2x, por el de abajo sin derivar, x más 1. Que multiplica, ahora tengo que restar el de arriba sin derivar, x cuadrado menos 2, multiplicado por el de abajo derivado, la derivada de x más 1, que me daría 1. Y abajo pongo x más 1 al cuadrado. Difícil, ¿vale? Puedo seguir desarrollando y resolverlo, pero hay una forma mucho más sencilla de hacerlo aplicando las propiedades de los logaritmos y no teniendo que desarrollar todo esto y luego dejarlo bonito y compacto. Voy a hacerlo de otra manera. Así que olvidaros de hacerlo así. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues voy a recordar las propiedades de los logaritmos. El logaritmo en cualquier base, en este caso es neperiano, de la división de dos números es el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Es decir, que esto lo puedo escribir como logaritmo neperiano de x cuadrado menos 2 menos logaritmo neperiano de x más 1. Con lo cual evito hacer la derivada luego de la división, que es mucho más compleja. Derivo esto de aquí y fijaros cómo la cosa cambia. El logaritmo de f de x. ¿Quién es f de x? X cuadrado menos 2. Tengo que poner la derivada de x cuadrado menos 2, que es 2x, partido de x cuadrado menos 2. Y tengo que restarle, pues lo mismo. Ahora f de x es x más 1. Tengo que poner la derivada de x más 1, que
que es 1, partido de f de x, esa x más 1, que es x más 1. Y esta sería la derivada. Si queréis luego sumar esas fracciones, podéis hacerlo haciendo un denominador común. Incluso, fijaros, un ejercicio todavía más complicado que este. Yo tengo que hacer la derivada del logaritmo neperiano de la raíz cúbica de x cubo partido de x cuadrado más 1. Si tuviera que hacer esto, tendría que derivar toda esta función de aquí, que sería una derivada bastante difícil y complicada. Lo que voy a hacer es primero escribir la raíz como un exponente. Escribo 1/3. Luego voy a aplicar la propiedad de los logaritmos, que si yo tengo un exponente elevado a un número, el exponente lo bajo delante del logaritmo. Con lo cual, lo primero que hago es bajar este tercio multiplicando al logaritmo. ¿Qué es lo que sucede? Que, como sabéis, es una constante que multiplica una función y eso no se deriva. Acabo de ahorrarme un montón de trabajo. Finalmente, ¿qué hacemos? Como hemos visto anteriormente, tengo una división, pues es la resta logaritmo de x cubo menos logaritmo de x cuadrado más 1, que es lo que voy a poner aquí. Logaritmo neperiano de x cubo menos logaritmo de x cuadrado más 1. Y esto es una derivada mucho más sencilla que la original. Todavía puedo hacer algo más. Puedo bajar este 3 aquí delante, por la propiedad de los exponentes. Bien, y ahora derivo directamente. Y'. La constante no se deriva, lo dejo como 1/3. ¿Qué multiplica? 3. El 3, la constante, no se deriva. La derivada del logaritmo neperiano de x es simplemente 1 partido por x. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Esta sí que es función compuesta, es logaritmo de f de x es x cuadrado más 1, pues pongo la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x, partido de x cuadrado más 1. Y bueno, finalmente lo puedo dejar así o multiplicar por 1/3 para cargarme este 3 con este tercio. Al multiplicar 1/3 por 3 me dará 1. Esto queda entonces 1 partido por x menos, y esto puedo poner 2x partido de 3 que multiplica a x cuadrado más 1. Y eso sería el resultado de esa derivada aparentemente muy complicada.